Buenos días, nosotros somos el equipo 6 y vamos a hablar sobre el tema de la tribología. Nuestro equipo está conformado por Jocelyn Gitzel Flores, que ya va a hablar sobre la evolución de la tribología. También tenemos a nuestra compañera Verónica Yael Bentancur, que ya va a hablar sobre el desgaste y la fricción. También tenemos a nuestra compañera Saraí Aguayo Hernández, que ya va a hablar sobre la lubricación. Y yo soy Martín Castorena y le va a hablar en la introducción. Para empezar con la introducción a la tribología, primero vamos a dar un concepto sobre lo que es. Y es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste, la lubricación que tiene durante el lugar del contacto entre superficies de movimiento. Esto es un concepto de la tribología, se puede atribuir a la CEP de la Gran Bretaña, en un informe de donde se señalaba el carácter multidisciplinario de dicha ciencia, como la física, como la química, la metalurgia, la economía y la ciencia de los materiales, también en sí como las matemáticas y la informática, ya que esas están muy relacionadas a la tribología, ya que son las que se relacionan más con esta materia de la tribología. Yo soy Jocelyn Flores y yo les voy a explicar un poco sobre la evolución de la tribología. Bueno, principalmente les explicaré un poco sobre qué es la tribología. La tribología es una ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación. Toma en cuenta la interacción entre superficies en movimiento. Además, es una tarea conjunta donde los avances mediante esfuerzos colaborativos de investigadores de diferentes campos. Bueno, ya yéndonos a la evolución de la tribología, tenemos como primer fecha registrada 3500 a.C. Con el uso de la rueda se ilustra el interés de nuestros antepasados por reducir la fricción. Como segunda fecha registrada tenemos el 2000 a.C. Aquí los egipcios ya sabían y ya aplicaban lo que era la lubricación. Después de esta época se empezó a utilizar lo que eran aceites vegetales y grasas de animal como lubricantes. Después, entre los años de 1452 a 1519, Da Vinci postuló un acercamiento a la fricción. Después, en 1699, Amundsen redescubre las leyes de la fricción mientras hacía un estudio del deslizamiento entre dos superficies. Luego, en 1736, Coulomb desarrolló las ideas básicas que ya tenía Amundsen sobre la rigurosidad superficial y la fricción mixta. Ya después, en 1760, con la llegada de la revolución industrial, el desarrollo tecnológico de la maquinaria empezó a implicar la lubricación en las máquinas que se empezaron a crear o a mejorar para que éstas tuvieran un funcionamiento más eficaz. Después, entre los años de 1760 y 1840, la industria, con el enorme crecimiento que tuvo durante estos años, se vio a la obligación de tener que mejorar la tribología. Ya en 1794, Philippe Vaughan se convierte en el primer dueño de la primer patente conocida, patentando un fundidor de hierro. Entre los años de 1879 a 1914, esto se convirtió en la época de los avances técnicos. Con el uso del ferrocarril se empezó a usar mucho lo que era la lubricación líquida y se empezó a dejar atrás la lubricación sólida. Después, en 1918, después de la Primera Guerra Mundial, se empezó la verdadera era de la tribología, llevándonos a 1966, donde el británico Peter Just acuñó el término de la tribología.
Ya en 1968, nuestra última fecha, y esta es la fecha más cercana a la hora, se aumentó la necesidad de aceites lubricantes y con esto principalmente el uso de los lubricantes sintéticos. Bien, yo soy Verónica Betancourt López y les voy a explicar lo que es el tema de fricción. Para empezar con este tema vamos a empezar definiendo lo que es la palabra fricción, que se define como una resistencia al movimiento relativo entre dos cuerpos que están en contacto. La fricción no es una propiedad de un material, sino que es una propiedad del sistema y actualmente los científicos creen que este tipo de fricción se produce debido a una gran atracción electromagnética dentro de las partículas que están cargadas por las dos superficies y que están completamente en contacto. Existen varios tipos de fricción, incluyendo los que son estáticos y lo que es la cinética. ¿Qué es la fricción estática? Esta se produce cuando uno o dos o más objetos no están completamente en movimiento, en un movimiento relativo, eh, con respecto de uno del otro. Un ejemplo sería una silla que está sobre el suelo. Una vez que está superada el umbral dentro de un umbral del objeto comienza a deslizarse sobre la misma superficie. La fricción estática se puede calcular gracias a la siguiente fórmula, la que se muestra aquí, donde F es la fuerza de fricción o rozamiento, que es igual a el coeficiente de la fricción por la fuerza normal. ¿Qué es la fricción? La fricción cinética. Es aquella fuerza inhibidora que ocurre durante un movimiento que está en deslizamiento y varía de acuerdo a diferentes atributos de la superficie. Esto quiere decir que las propiedades de un material que están entre los cuerpos se deslizan entre sí. La fricción cinética se puede calcular gracias a la siguiente fórmula, donde F es igual a la fricción cinética, que es igual al coeficiente de la fricción cinética por la fuerza normal. Un ejemplo de la fricción cinética sería cuando una persona se está deslizando sobre un tobogán en un parque temático o acuático. Aparte de los dos tipos de fricción ya mencionados, está la fricción por rodadura, la fricción deslizante y la fricción fluida. Los factores importantes dentro de la fricción, que son la velocidad, la temperatura y la humedad. La temperatura se da dentro de una temperatura ambiente como una operación que puede afectar los diferentes tipos de fricción. Un ejemplo sería cuando un elemento puede afectar una efectividad dentro de los aditivos de extrema presión. Bien, ahora otro factor importante es la velocidad, que al momento de incrementar la velocidad va más allá de lo que está especificada y aquello incrementará drásticamente lo que es la fricción. Un ejemplo de las consecuencias económicas dentro de la empresa de una fricción. Un ejemplo sería al momento de mover nuestros anaqueles dentro de un almacén. Esto genera diferentes tipos de fricción, una fricción estática, ya que nuestro anaquel está en un lugar estático sobre una superficie. Esto va haciendo el arrastre y se va desgastando. Esto quiere decir que este tipo de fricción no la queremos, porque esto nos va a generar consecuencias económicas para la empresa y que realmente no se quiere.
Bien, ahora comencemos con el tema de desgaste. Vamos a definir primeramente lo que es la palabra desgaste. Es aquella que se define como un tipo de eliminación gradual, daño o desplazamiento dentro de un material en superficies sólidas. Uno de los tipos más comunes de los tipos de desgaste es el desgaste abrasivo, que se da entre dos cuerpos, en una superficie sólida y en una superficie dura. Gracias a los diferentes tipos del desgaste, en la tribología se muestra cómo puede sufrir el desgaste con diferentes cambios y se da en diferentes condiciones dentro de la operación. Bien, como ya mencionábamos, en el tipo de desgaste abrasivo existen más tipos de desgaste, como lo es el adhesivo, por fricción, el desgaste erosivo, por fatiga y el desgaste por oxidación y o corrosión. Como ya mencionábamos, el desgaste abrasivo es una forma más común de un desgaste entre las máquinas que están lubricadas. Ya mencionábamos que se da entre dos cuerpos en superficies suaves y en superficies duras. Cuando se da este tipo de desgaste, al momento del contacto, ejercen partículas de diferentes tipos, ya sea químicas o rigurosas. Bien, ahora sigue lo que es el desgaste adhesivo. Es un fenómeno que ocurre entre dos metales cuando se frotan con diferente fuerza de superficie, lo que puede provocar el desgaste de la eliminación del material dentro de la superficie. El tipo de desgaste depende de factores químicos y físicos dentro de las propiedades del material o del material. El desgaste por corrosión. Este tipo de desgaste ocurre cuando una máquina está dañada por un ataque químico. En diferentes ocasiones el daño el daño es causado por los diferentes tipos de ácidos que generan por la degradación del tipo de lubricante. Esto sí es muy peligroso. Ahora sigue el desgaste por fatiga. Este tipo de desgaste se produce dentro de un material y se debilita por las cargas cíclicas. El valor coeficiente de la fricción es un factor determinante, ya que las superficies deben de estar completamente lubricadas a la adhesión mínima. Causas y consecuencias del desgaste. Dentro de las causas y consecuencias del desgaste, la podemos encontrar dentro de nuestro entorno laboral cuando ejerzamos profesionalmente. En este caso se da cuando se mueve una máquina de un lugar a otro. O en este caso, como ingenieros en logística o en el área en que nos vamos a especializar, se da en el movimiento de los anaqueles dentro de un almacén. Como podemos observar, en el personal va arrastrando ese anaquel de un lugar a otro, lo que provoca que este anaquel vaya ejerciendo el desgaste en la superficie, en la parte de abajo, ya que vamos arrastrando ese anaquel y se va desgastando lo que es ese anaquel y se va desgastando lo que es la superficie. Eh, esto, estos desgastes generan inversiones económicas a lo que es a la empresa. Gracias a una buena lubricación en estos desgastes, podemos prevenir los tipos de desgaste, pero debemos tener en claro, así que, cómo vamos a aplicar lo que es la lubricación, ya que en exceso puede generar diferentes tipos de fricción demasiado altos, lo cual generan pérdidas económicas. Y gracias.
Yo les voy a explicar el tema de lubricación. ¿Qué es lubricación? La lubricación es un proceso mediante el cual se reduce la fricción entre dos partes móviles. Su objetivo es reducir el rozamiento, el desgaste y el calentamiento de las superficies en contacto. Un ejemplo es cuando se pone aceite a la cadena de las bicicletas. En este caso, las piezas en movimiento y en contacto son el cassette y la cadena, y el lubricante es el aceite. Tipos de lubricación. Lubricación hidrodinámica. La lubricación hidrodinámica se tiene cuando al girar el eje se arrastra el aceite creando zonas de sobrepresión y de depresión. Llegado un determinado momento, se crea una cuña hidrodinámica a presión que mantiene separados los dos cuerpos sin ningún aporte de presión exterior. Lubricación elastohidrodinámica. La lubricación elastohidrodinámica es un tipo de lubricación que ocurre en elementos altamente cargados donde la presión es tal que la deformación elástica de las superficies metálicas influyen considerablemente en la formación del espesor de película. Lubricación sólida. La lubricación sólida reduce la fricción entre superficies que se deslizan una sobre la otra sin necesidad de un medio líquido. Son capaces de proveer una lubricación mejorada a temperaturas elevadas cuando se comparan con lubricantes tradicionales con base de aceite. Lubricación hidrostática. La lubricación hidrostática consiste en bombear aceite a presión entre dos superficies con el fin de separarlas, de tal forma que no se requiera el movimiento relativo entre ellas para mantener la película lubricante. Lubricación límite. La lubricación límite se produce cuando la película lubricante desaparece, manteniendo un contacto permanente entre componentes. Lubricación mixta. La lubricación mixta es una combinación de la lubricación de límite y la hidrodinámica. El espesor de la película es suficiente para separar algunas asperezas, pero todavía hay contacto entre las dos superficies. Tipos de lubricantes. Aerosoles. Se utilizan para tareas de mantenimiento. Son fáciles de utilizar, de aplicar y además son perfectos para lubricación al instante. Líquidos. Se preparan con bases minerales, sintéticas, semisintéticas y también de origen vegetal. Aceites hidráulicos. La finalidad de un aceite hidráulico es proteger, lubricar y facilitar la transmisión de la potencia de la mejor manera. Pastas se usan en casos donde la temperatura es muy alta y la máquina tiene movimientos lentos. Se pueden utilizar como pastas de montaje, de separación, de liberación o como pastas de temperaturas altas. Grasas se usan cuando la máquina tiene varios rasgos de temperatura, velocidad y cargas. También se usan en ambientes secos, húmedos, corrosivos y polvorientos. Sólidos se utilizan en maquinarias con fricción mixta. El lubricante es seco y trabaja en condiciones extremas. Bueno, como ya vimos, la tribología nos ha ayudado a entender los fenómenos de fricción, desgaste y lubricación y cómo aplicarlos al mundo cómo aplicarlos un poco al mundo de la industria. Además de que nos ha permitido durante todos estos años empezar a reducir más la fricción, a que el ahorro de energía sea mayor y al evitar el consumo excesivo de refacciones para las máquinas que a nosotros como logísticos usamos o usaremos en un futuro
en el área de producción. Todo esto es necesario para poder llegar a mantener lo que es el trabajo, el mercado y la empresa, mantenerlos a flote y así evitar todo a lo que le tendremos miedo en aquel futuro. Bueno, yo, Verónica Betancourt, mi conclusión sería que dentro de nuestra industria existen diferentes fallas dentro de los equipos y máquinas que están normalmente ligadas con una mala lubricación, que es en la mayoría de los casos. Para la mejora de las fallas, es sumamente importante contar con los conocimientos de la tribología que aprendimos durante este tema. La tribología nos ayudó a estudiar lo que es un desgaste por fricción y los diferentes efectos que fueron asociados. Debemos de tomar en cuenta que existen diferentes aspectos dentro de la maquinaria industrial, como lo son los materiales, un buen sistema de aplicación de la lubricación. A mí, como estudiante de la carrera en logística, me ayudó a adquirir los conocimientos y para elegir unos buenos lubricantes, y aplicarlos correctamente dentro de la industria. La aplicación juega un papel muy importante, ya que los principales componentes son los rodamientos, frenos, embragues, sellos o anillos de pistones y engranes. Debemos de tomar en cuenta que como pérdidas de fricción y aumento de temperatura, y es por eso que gracias a este tema pudimos adquirir los conocimientos necesarios para así una correcta aplicación dentro de la industria, como ya mencionaba, para su correcto funcionamiento dentro de nuestra carrera como ingenieros en logística. Como conclusión, el tema de la tribología es una ciencia que ha realizado grandes aportes para el funcionamiento de la industria, en específico para entender el desgaste, la fricción y la lubricación de las máquinas y mantenerlas en mejores condiciones. Gracias. Ya para finalizar con este tema de la tribología, vamos a dar una pequeña conclusión sobre este tema, que sería que fue vital importancia aprender sobre esta ciencia llamada tribología, ya que su finalidad es estudiar fricción, el desgaste y la lubricación que tienen lugar durante el contenido entre dos o más superficies sólidas en movimiento. De dicha ciencia está presente en todos los aspectos de la mecánica. Algunos de los componentes más comunes es donde se puede encontrar son los anillos de pistones, frenos, levas y rodamientos, etc. De esta manera es necesario establecer un estudio lo que es la física, química, la matemática y de la tecnología de materiales en tribología, implementando nuevos diseños que optimicen los procesos de lubricación e evite el desgaste de la maquinaria. Por esto he concluido todo el tema y gracias. Nosotros fuimos el equipo 6 y muchas gracias por su atención. Espero que les haya quedado muy claro y que nos hayan entendido nuestra explicación sobre el tema de la tribología. Y gracias.